Buenas tardes, amigos oyentes. Desde Radio Abarán, emisora municipal, frecuencia modulada, de nuevo en el aire las ondas de Trajinantes. Un programa escrito, dirigido y realizado por Suero de Cangas, escribano, Rodrigo de Ulloa y Alonso de Cárdenas, y a los controles asistidos por Diego de Fromista. Desde Radio Abarán FM 102.9 MHz, con un cordial saludo de todos los que hacemos este programa, con ustedes, Trajinantes. Buenas tardes, amigos oyentes. Estamos hoy a 21 de septiembre. Por la colocación de los días de la semana, este año casi podemos decir que las fiestas han empezado ya o empiezan esta tarde. Cada cual a su manera, todos pasaremos una semana fuera de lo normal. Es una semana especial, es la feria. Mucha gente ha trabajado para que esta semana nos traiga diversión, actos culturales, toros, deportes y un largo etcétera. Entre esta gente hay un grupo de, digamos, zagalotes, que desde ayer viernes están terminando de casar o alzar, en términos más técnicos, el programa de festejos. Algunos ya lo tendrán en su casa, para otros está al caer. Esperamos que todos sepan apreciar lo que se les lleva. A esta gente que trabaja para que la feria sea la feria, tenemos que rendirles nuestro homenaje de gratitud. A unos quizás les gustaría que lo que han hecho fuese diferente, a otros no, a otros ni les va ni les viene. Se puede estar o no de acuerdo con ellos o con su trabajo, con su programa, pero lo que está muy claro es que currar han currado lo suyo. El mejor homenaje que le podemos hacer a esta gente es que el pueblo, ese pueblo que desde aquí hemos criticado por su dejadez y apatía, que ese pueblo despierte y participe, que la feria es para todos. Hoy nosotros les vamos a hablar de los toros, y digo de los toros, que no de toros, porque los que estamos aquí no somos técnicos en la materia. Difícilmente podemos distinguir un negro bragao de un jabonero ojo de perdiz. No somos así técnicos, pues le contaremos cosas de nuestra plaza, de los que la hicieron, de su historia, de lo que ha pasado por ella. Esperamos, como siempre, que si alguien sabe algo que no digamos, que llame por teléfono al 770-454 y lo cuente directamente, que no le tenga miedo a la radio, que la radio no se come a nadie. Y así pues, antes de empezar este nuevo programa, vamos a ponerle un poquito de música. Si hoy oyen ustedes una voz un poco olvidada o desconocida, es de nuestro compañero Rodrigo de Ulloa, comendador del Val de Ricote, que ya ha vuelto de veraneo y hoy nos honra con su estancia en el local. Bienvenido, don Rodrigo. Gracias, maestre, gracias. A veces me pregunto yo si en vez de odio y de rencor no puede hallarse más amor. A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color. Y a veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar. A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació. Como yo, quien no lo pensó. A veces me pregunto yo, ¿por qué será que se arrancó para venderla
tanta flor, porque los hombres con afán aquellos árboles que buena sombra dan, los cortarán. Y a veces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, porque es la fuerza la que impone la verdad, porque faltando la moral ha de triunfar lo material y el que persigue un ideal acaba mal. Pobre de este mundo actual. A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató. A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar. Y a veces me he de preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar, que los podrían repartir para aliviar tanto sufrir y así al mundo el pecado redimir. Tú también lo debes pensar y tal vez podrás ayudar. Bueno, ha pasado la música y por lo visto ha habido un malentendido. Hemos recibido una llamada pidiéndonos programas de festejos. Nosotros lo que hemos pedido es que si alguien sabe algo de la Plaza de Toros o de los toros, que nosotros no digamos aquí esta tarde, y porque evidentemente no lo sabemos todos, que llame y lo cuente. Que llame para hablar de los toros y de todo lo concerniente a la Plaza de Toros, no para pedir programas de festejos porque nosotros no tenemos. He dicho que algunos ya lo tendrán en su casa porque han empezado a repartir esta mañana y que para otros están al caer. Así que, por favor, todos esperen a que le llegue el programa de festejos a su casa porque habrá programas de festejos para todos. No sean impacientes. Bien, este mes estamos dedicando este programa de Trajinantes a las fiestas, a todo lo que ellas llevan consigo. Son unos días especiales en que todo un pueblo despierta de una manera especial para celebrar a sus santos patronos San Combo y San Damián. Dentro de las fiestas hay un festejo, un acontecimiento que llena gran parte de ellas. Este acontecimiento o festejo son los toros. Los toros son en gran parte la esencia de estas fiestas que en Orán se celebran. Vamos a hablar hoy de ellos, de las corridas, de la plaza, de los primeros carteles, de algunos hitos importantes que configuran la historia de la feria taurina en nuestra localidad. Vamos a hablar primero, vamos a hacerlo en forma de diálogo, sobre la plaza, sobre el edificio que alberga esta fiesta, sus orígenes, su reconstrucción, desde cómo datan ahora la fiesta de los toros, tantas y tantas cosas que nos van a salir al hilo de la conversación. Vamos a hablar primero con don Rodrigo de Ulloa, que nos habla del origen de la plaza. La plaza existe desde cuándo, antes se hacían festejos, no se hacían. Venga, estamos a su entera disposición. La plaza de Toros de Abarán, según se desprende de la documentación que yo he manejado, fue construida en el año 1893. La nota que tengo yo aquí delante, que sacamos de los libros, de las actas capitulares del ayuntamiento,
dice que es costumbre desde tiempo inmemorial en esta población solemnizar los días de sus santos patronos San Cosme y San Damián con varios festejos, siendo uno de ellos 2 corridas de novillo que ahora tienen lugar en la plaza, de obra de mampostería recientemente construida bajo la dirección del arquitecto provincial, cuyo edificio reúne condiciones de seguridad y otro, bueno, ya vienen ahí unos puntos suspensivos. Bueno, podemos decir también que en la primera corrida, la inauguración de la plaza, toreó una espada que se llamaba Valladolid y que precisamente resultó gravemente cogido en esa inauguración. Eso es la inauguración de la plaza, es decir, la plaza tiene, no la que hay ahora, sino la plaza de toros. Abarán tiene plaza de toros desde el año 1893. Es decir, que si me parece que falta para cumplir su centenario, los primeros 100 años, pues faltan 8 años, ¿no? 8 años, sí. Dentro de 8 años cumple los primeros 100 años de tener Abarán plaza de toros. Entonces, antes de construir la plaza de toros, se celebraban, los festejos taurinos se celebraban en la plaza del ayuntamiento. Las corridas de vacas, se llamaban, se celebraban en la plaza del ayuntamiento. Hay una anécdota muy curiosa, y lo cual ya, o sea, se tiene que haber transmitido en varias generaciones, que es la de una familia que vivía en la plaza y por cuya casa, en el corral de cuya casa se encerraban las vacas, tenían que pasar por en medio de la casa para salir a la plaza del ayuntamiento, que es donde, como he dicho, se celebraban. Y resulta que uno de sus niños pues murió antes de la corrida, murió, y lo tuvieron muerto en un armario sin decir la noticia hasta que no terminó la corrida de toros para no amargar el festejo a la gente que estaba allí reunida para presenciarlo. Es una cosa que yo creo que gente de la que me está escuchando pues lo habrá oído comentar. Es un comentario que se ha hecho, algo que se ha transmitido, como he dicho, de generación en generación. ¿Cuál es la primera noticia que tengo yo de celebrarse el festejo taurino en Abarán? Pues la primera noticia, no puedo dar el año exacto, aunque sí lo tengo en casa, y está sobre 1600 y algo, 1630, yo diría que está entre de 1630 a 1650. Por esos años yo encontré en el Archivo Histórico Provincial, por casualidad, una hoja metida en un libro en el cual, una hoja suelta, pequeña, que no era el tamaño folio, el tamaño normal del papel que había encuadernado en el libro, donde se decía que los gastos de las lías que se habían empleado para cerrar las calles de la plaza equivalían a no sé cuántos reales para los festejos taurinos. O sea que desde 1630, 50 por ahí, ya en Abarán se hacían festejos taurinos, se lidiaban toros. Bien, como datos documentales, antes de la corrida de la plaza de toros, que ya hemos dicho que puede datar de 1893, hay en el ayuntamiento de las actas capitulares una serie de actas donde el señor alcalde del ayuntamiento pide permiso al gobernador para celebrar tales acontecimientos. En el año 1888, siglo XIX, a finales del XIX, este permiso dice así: en los días 27 y siguientes del mes actual, de septiembre se refiere, se verifican 4 corridas de vacas en la plaza mayor de este pueblo, como uno de los festejos que se vienen realizando desde tiempo inmemorial. En consecuencia, le dice el alcalde al gobernador, ruego a usted se sirva a poner a disposición de esta alcaldía 1 o 2 parejas de guardias de los que componen la fuerza de este puesto de su digno mando. Es decir, que el alcalde pide permiso al gobernador ya para que las fuerzas de guardia a su mando pues tengan a su custodia este festejo. En el año, por ejemplo, 1991 dice que la corrida de toros son el espectáculo que trae grandísima afluencia de forasteros. Es decir, que ya hay en aquel momento, en el siglo XIX finales, pues una gran afluencia de forasteros para ver este festejo que se celebraba, repetimos, en lo que hoy es la Plaza Vieja, la Plaza Mayor en aquel momento. Por ejemplo, los días, en el año 1892, dice, en los días 27 y 28 han de celebrarse 2 corridas de toros y novillos, y rogamos se digne por la disposición de esta alcaldía 6 u 8 parejas de guardias. Es decir, que ya hay una inquietud de la alcaldía para que el orden público sea custodiado en estos festejos de septiembre para estas fiestas taurinas. Esto es, repetimos, antes del año 93, donde se construye, ya se inaugura la obra de mampostería. La plaza seguimos hablando en forma de diálogo, sigue así hasta hoy, o hay algún intervalo donde sufra algún tipo de modificación arquitectónica. No, la plaza es destruida sobre 1936, me parece, es destruida completamente, luego se vuelve a reedificar
después de la guerra, o sea, después de 1939, y vuelve a inaugurarse en el año 1946. Aquí tengo el programa precisamente del año del 27 de septiembre, precisamente cae como este año, viernes 27 de septiembre de 1946. Y dice así, esto, bueno, es el cartel de la nueva plaza, o sea, cuando ya se hizo esta plaza que hay actualmente. Plaza de Toros de Abarán, empresa Fernando Gómez de Oya. El viernes 27 de septiembre de 1946, inauguración. Luego, pues dice que con permiso de la autoridad, y si el tiempo lo dicen todos los carteles de toros, en honor a nuestros santos patronos San Cosme y San Damián, una gran corrida de toros. Dice un novillo de la acreditada ganadería de Samuel Hermano, vecino de Peñascosa, Albacete, para el caballero rejonador don Álvaro Domecq. Y luego en lidia ordinaria viene 6 toros de Samuel Hermano también, que los espadas son Pepe Bienvenida, Pepe Dominguín y Luis Miguel Dominguín. Ese es el cartel de la inauguración de la plaza esta que todos conocemos, que se vuelve a poner en marcha el día 27 de septiembre de 1946. Es decir, tenemos ya dos hitos en la construcción de la plaza importantes. El año 1893, cuando se construye por primera vez, y la reconstrucción después de una serie de acontecimientos en el año 1946, cuando se inaugura la plaza tal como hoy la conocemos, donde actúan entre los hermanos Dominguín. Ya sabemos que Fernando de Oya, que era el empresario que figura en aquel momento, era gran admirador de Dominguín, de Luis Miguel Dominguín, que fue uno de los toreros que actuaron en este acontecimiento en el año 46. Bien. Bueno, yo aquí quería hacer un comentario, como va a ir saliendo. Lo fundamental y el por qué no tenemos más datos del asunto de los toros en Abarán es porque es algo que en las actas capitulares se refleja lo estrictamente necesario. En Abarán, los toros vienen organizados por un grupo de amigos, un grupo natural de amigos, que se llaman, dicen, la Peña Taurina, y esa Peña Taurina, extraoficialmente, aunque de algún modo estén ligados con el ayuntamiento, son los que organizan las corridas de toros, a los que le toca perder casi todo el año dinero, porque no lo hacen con afán de lucro. Los que van a elegir los toros, Fernando de Oya, como él decía, mi primo Samuel, a Samuel Hermano, iba a elegir los toros de Samuel Hermano, Félix Gómez, en fin, un grupo de... No quiero seguir citando porque yo no soy un experto en la materia esta y me puedo olvidar de alguien y alguien puede sentirse desplazado. Pero bueno, yo de estos dos son los que recuerdo ahora mismo. Entonces es un grupo de amigos el que hace que los toros en Abarán tengan la brillantez y que se pueda decir que es la plaza con más solera de la provincia, en fin, que vengan estos carteles tan buenos, ¿no? Bien, eso es en cuanto a los orígenes de la plaza y de los primeros festejos. Tenemos aquí simplemente como pura anécdota unos carteles de los principios de la plaza, del año 1906 y 1909. Vamos a ver, ¿hay alguna cosa curiosa en el año 1906, por ejemplo? Sí, aquí hay una cosa curiosísima. Y es que en el año 1906 se dan 3 novilladas y en una de ellas, la del día 28 de septiembre, resulta que torea una mujer que se llama María Salomé Rodríguez La Reverte, que esa tarde actúa con Saturnino Aransáez. Pero es una mujer ya, en 1906 ya aparece una mujer que es torero. Yo creo que esto era una cosa nueva, pero me estoy dando cuenta de que ya las mujeres en el año 1906 pues había un matador de toros que eran mujeres. Tenemos después un cartel posterior, con muy pocos años de diferencia, donde actúa incluso un torero de Abarán, Sí, del año 1909. Hay que tener en cuenta, y es costumbre en este momento, que las corridas tuvieran una finalidad benéfica en algunas de las... O sea, que se hicieran a lo largo del año algunas corridas con finalidad benéfica, al beneficio del asilo, de otras cosas más o menos importantes. Esta es una de ellas. Es del año 1909 y actúan en este año... Sí, en este año, 1909... Es la corrida en abril, el año de el domingo de resurrección parece que es. Ah, sí, para el día 11 de abril, festividad de Pascua de Resurrección. Se hace a beneficio del asilo, que en breve se va a edificar en esta. O sea, a beneficio del asilo, 4 hermosos novillos de la ganadería de Francisco Sempere, de Jaén, con divisa azul y blanca, y los espadas son Ángel Candeal, Serafinito, Alfonso Gil, Machaco Chico, y Antonio Montes Montalvito, de Abarán. Pone aquí, no sabe, es la primera noticia que tenemos de este. Por eso, si alguien conoce alguna anécdota, alguna cosa de estas, pues nos puede llamar por teléfono y todos podemos aprender un poco. Porque ya decimos que esto es una cosa que como no la hemos profundizado lo suficiente, pues está bastante en el aire. Y es curioso, Antonio Montes
Montalbito, de Abarán. Montes es un apellido que no es de Abarán. O sea, nosotros conocemos los apellidos de Abarán y es un apellido que no es muy abaranero. No sabemos quién puede ser este Montalbito que actuó en el año 1909. Bien, después de saber el origen, la reconstrucción de la plaza, algunos de los datos de la plaza en su inauguración, en los primeros años del siglo, vamos a trazar una serie de hitos, de acontecimientos, de hazañas más o menos sobresalientes en esta plaza. Una de las efemérides que con más cariño se recuerda es la de una corrida que se produjo en Abarán allá por los años 20. Fue una corrida de una estampa fuera de lo normal, con unos toros de un trapío, desde luego extraordinario, de una ganadería aún hoy conocida por su bravura, por su miedo, podemos decir, que infunden a los toreros a todo aquel que la ve, que es la corrida de pala, la corrida de los palas, o de los palás, como también otros lo llaman. Es una ganadería que de luego infunde respeto o miedo a todo aquel torero y espectador incluso que se acerca a ella. Esta corrida en Abarán, que se produjo por los años 21, fue de una especial importancia. Vamos a ver más o menos la crónica que en el año 57 hace un articulista de esta corrida. Bueno, el articulista que firma como un sexagenario es mi abuelo Fidelio Gómez Templado, que en aquella época estaba metido en lo de los palas. Perdón. Voy a leer el artículo y después te voy a hacer un comentario de las cosas que mi abuelo a mí me contaba cuando se acostaba por la noche. Me metía con él en la cama y me contaba cosas de sus periplos taurinos. Dice: fue el 27 de septiembre de 1921. Estaban encargados de despachar 6 toros enormes de la fatídica ganadería los diestros Matías Lara, Larita y Victoriano Roger, Valencia II. Larita, la verdad sea dicha, no tenía miedo a los toros, era su mayor mérito. Y Valencia II era de los toreros que más se cotizaban a la sazón. El cartel era pues atrayente, y como en aquella época no se daban corridas de esta categoría en ninguno de los pueblos limítrofes, la animación para esta era extraordinaria. Se dijo mediado el día, y el aserto no estaba desprovisto de verosimilitud, que a los maestros, o a uno de ellos por lo menos, le infundió tal pánico, tal canguelo la presencia de los morlacos, que casi perdieron el habla. Se celebró la reunión previa entre autoridades, empresa, matadores y mayoral. Todo se encontraba en orden, excepto que había que hacer figurar un sobresaliente y darle una paga extraordinaria. Así se hizo, cobrando las cuadrillas y quedando todo listo. Hacía un día espléndido. A la hora anunciada se abrieron las puertas de la plaza, cuyas localidades se fueron cubriendo hasta rebosar. Entretanto, los matadores, sin duda para retrasar la corrida un día mientras se reponían del susto, o para que los toros en los chiqueros perdieran empuje, entonces no se conocía el enarenado, ni el drogado, ni ningún otro tipo de sistemas actuales, concibieron la estratagema de ordenar a los de AUPA, es decir, a los picadores, que se largaran a la hora de la corrida. Y así lo hicieron, con gran contento de ellos, que también se habían contagiado del pánico. Se aproximaba la hora de empezar y los del castoreño no daban señales de vida. Advertida la empresa, se puso al habla con los matadores, que dijeron que era hora de que estuvieran presentes y preparados, pero que no sabían nada. Avisada la autoridad, movilizó a todos los agentes del municipio y también a la Guardia Civil en busca de los desertores. Pasada la hora anunciada para empezar la corrida, y visto que no se empezaba sin saber por qué, el público empezó a impacientarse y a mostrar su desagrado. Cuando estas muestras arreciaban, salió Larita al redondel y dio cuenta de lo que ocurría, diciendo a continuación que si el público era conforme, él estaba dispuesto a despachar los 6 toros solo. El público, unánimemente, se negó a ello, y después de este rasgo fingido o de verdad, se resignó y cesó en las protestas, dando pruebas así de una sensatez y cordura impropias de los públicos en esta fiesta, y empezó a levantarse para abandonar la plaza. Fue entonces cuando los empresarios imitaron a los picadores, marchándose con el dinero en un capazo a esconderse en casa de un amigo, debajo de la cama de este, pensando sin duda que ellos no habían sido los culpables y que si empezaban a devolver dinero, los primeros que habrían de exigirlo, pretextando que habían perdido el resguardo, habían de ser los del tifus. Y a lo mejor acertaron. La autoridad repartió algún dinero a los que más protestaban. Los picadores localizados en el Menjú, a donde se habían ido a ver caer el agua por la presa, entraron conducidos por la Guardia Civil cuando ya había pasado la hora de la corrida. Los empresarios no fueron habidos hasta que ellos, cuando creyeron que había pasado la efervescencia, se dieron a ver.
Al día siguiente se celebró una reunión en el ayuntamiento y se obligó a los toreros a que dieran la corrida, no sin antes cobrar otro sueldo para las cuadrillas de banderilleros y picadores. La verdad es que los toros metían miedo al más pintado, eran catedrales. Y así terminó pintorescamente lo que pudo ocasionar una tragedia. Un detalle curioso, nos consta que el presupuesto de aquella corrida no alcanzó a las 35.000 pesetas después del sueldo doble de las cuadrillas. Lo afirma un sexagenario, como digo, es Fidelio Gómez Templado, que estaba metido en aquel lío. Y lo que te iba a comentar es que en esas noches en que él me contaba sus cosas, él se metía a la cama, siempre se acostaba muy temprano. Y bueno, yo me metía con él allí a que me contara su historia de cuando iba a buscar los toros. Es que no me acordaba que en el artículo este ya dice que se escondieron. O sea, uno de los que se escondieron fue él. Y se escondieron exactamente en el sótano de la casa donde ahora vive Indalecio, en la calle de Doctor Molina, al lado de José María. Allí en ese sótano estuvieron escondidos hasta que por lo visto se pasó la efervescencia del pueblo, como ellos dicen, y salieron ya. Otro detalle es que cuando vino Victoriano Roger Valencia II, padre de Victoriano Valencia, el actual empresario de la Plaza de Toros, vino en viaje de novios, o sea que estaba aquí en viaje de novios. Y imagínate un torero en viaje de novios y que le presente semejante morlaco. Y bueno, esto así a largo rasgo es lo que yo sé de los palas, que no está puesto aquí en el artículo. Bien, allá por esos años 1921, que es esta corrida donde está, la que hemos citado de los palas, donde esos toreros y picadores huyeron temerosos de la corrida que se les venía encima. Los toros venían a configurar todo un mundo de ambiente, de personajes, de anécdotas, de vivencias, de situaciones que de alguna manera son característicos del pueblo. En la fiesta de los toros servía aún para en momentos difíciles pues animar un poco a toda una afición que de luego los esperaba cada año con una especial dedicación. Los toros servían también para que todos los aficionados de la localidad más o menos diesen a conocer su arte entre comillas. Tenemos aquí para leer hoy un cartel de una becerrada que se hizo en Abarán en el año 41. Eran años difíciles, años de hambre, de miseria, de problemas por todos sitios, pero Abarán no perdió nunca su buen humor. Y Abarán supo siempre, aun en estos momentos más difíciles, de una mayor dificultad económica, humana, social, pues ponerse por encima de estas circunstancias y sobreponerse a ellas con humor, con optimismo, con alegría. Estas becerradas configuraban gran parte de nuestra feria o de otros momentos en el año y venían a demostrar que todo un pueblo era capaz de afrontar las dificultades con una entereza y con una cara abierta ante cualquier dificultad. Vamos a ver el cartel porque tiene mucho de curioso y de anecdótico. Domingo, día 5 de octubre de 1941, monumental becerrada. Con superior permiso, y si el tiempo lo permite, se lillarán, picarán con tenedor, rapullarán y matarán con arma blanca 4 lindísimos becerros, 4, de la acreditadísima y conocida ganadería de don Joaquín Pateta, vecino de Miralles, con divisa encarnada, caña, verde, azul, rosa y negra, o sea, de la misma que lo fueron los liados el año pasado por Ciraco el Cascañeta, Ambrosio de las Pruebas, Pepe Luis Astrito y demás satélites que giraron alrededor de sus cuerpos y que ahora lo serán por notables y afamados diestros: Ambrosio de las Pruebas, Aquilino Gómez, Quilinito, Ceferino Gómez, Niño de la Rosa, Antonio Gómez, Cubanito. Orden de las cuadrillas. Ambrosio de las Pruebas lleva como banderilleros a Cecilio Montiel, Cascañeta, Esmeraldo Gómez, Astrito, y como puntillero a José Gómez, Rubio. Aquilino Gómez Quilinito lleva como banderilleros a José Gómez, Pichitos, Jesús Gómez, Gaona, y como puntillero a Antonio Faneguito. El Niño de la Rosa lleva como banderillero a José Gómez, Galvito II, Tone Rec, Rambleño I, y como puntillero a José Gómez, Agujas. Antonio Gómez, el Cubanito, lleva como banderilleros a Manuel Tornero, el 54, antes Rápido, a José Turpín, Vidal el Matachín, y como puntillero a Jesús Gómez, Currito. La becerrada, nos dice el cartel, dará comienzo a las 4 en punto de la tarde, y las puertas se abrirán por la mañana temprano a fin de que no haya desgracias ni aglomeraciones. La banda de música amenizará el espectáculo. Precios:
Palco sin entrada, 10 pesetas. Barrera sin entrada, 2 pesetas. Entrada general caballero, 3,50. Entrada para mujeres y niños, 2 pesetas. De las cosas más curiosas son las notas que aparecen en este cartel. Primera, esta empresa está constituida por unos cuantos asnos de la localidad, lo cual manifiesta no tener nada de burras. Segunda, el afamado ganadero Pateta, haciéndole de simpatía a este público, se ha propuesto honrarnos con su presencia, y sé que sus múltiples ocupaciones se lo permiten, y si es que llega, presidirá en compañía de la lindísima señorita de la localidad, y en caso de que no venga, le sustituirá a don Joaquín Balaguer. Otra, si algún becerro se resistiera a morir buenamente, los Montieles se encargarán de matarlo por el tema de la azuela, y si es preciso, se lo comerán vivo. Otra, hay confidencias de que el niño de la Rosa ha experimentado un gran progreso en el arte del toreo fino y ha prometido desengañarnos. El resto de las cuadrillas se muestran muy reservones. Ambrosio, el de las pruebas, dará alternativa a una gran figura que promete mucho. ¿Qué más sorpresas nos tendrán reservadas? Bien, esta es una muestra de una manera de ver las cosas, de ver del humor, de la manera de enfocar la vida de todo un pueblo que aún en años difíciles para la convivencia, para la economía, para la vida social del pueblo, pues eran capaces de afrontarlos con alegría y con buen humor. Oye, Suero, es que te has dejado aquí la última nota que dice en serio, y me parece que la de más broma de todo el cartel. Dice, en serio, se advierte muy severamente que será sancionado con rigor todo aquel que se tire al ruedo o trate de entorpecer la lidia, y en los burladeros no podrán permanecer más que los autorizados. Se consideran vigentes todas las condiciones dictadas para esta clase de espectáculo. Supongo que esa nota sería una nota de incitación al público a que se tire a la plaza, ¿no? Porque... Bien, esa nota debía ser, ya en los carteles que hemos leído desde el principio del siglo, hay en el año 1909 una nota, una advertencia para que todo aquel que se tire al ruedo será condenado por la autoridad severamente. Es decir, que debía ser, si no una costumbre, sí, bastante normal, el que los espectadores se tiraran al ruedo en las corridas de toros o en las becerradas. Entonces, ahí en el año 1909 ya hay una advertencia de que todo aquel que se tira al ruedo será castigado severamente por la autoridad. Es decir, había muchos aficionados a toros y todos algunos querían aprender a toreros sin ser matadores ya profesionales. I'm so young and you're so old. This Diana, I've been told. Well, I don't care what they say, 'cause forever I will pray that you and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Put your head on my shoulder. Thank you for remembering. Hold me in your arms, baby. Would you kiss me once, baby? Tell me that you love me too. I'm just a lonely boy. I'm lonely and blue. I'm all alone. I've got nothing to do. I'd like to hear just somebody say that I'll give you my love each night and day. You are my destiny. That's it. You share my reverie. Girl, you're more than life to me. That's what you are.
Recordando el magnífico soneto de Manuel Machado a Eugenio d'Ors, podía definirse el arte de Domingo Ortega como la perfección en la gracia. Y el mismo d'Ors, que es maestro en la gracia y en la perfección, ha aplicado la frase al torero castellano. Vale tanto como decir en forma genitiva que uno y otro, d'Ors y Ortega, tienen la gracia de la perfección. La gracia, en el arte como en la vida, no es perfecta ni imperfecta. O es atributo de un divino y don infuso, cosa irreflexiva, como decía otro gran catalán, Juan Margal, o es cualidad humana, fruto de la perfección en un arte. Disciplina del ánimo, suprema sabiduría. Todo lo que es artísticamente perfecto encierra en sí el grano de sol de la gracia. Pero hay también una gracia espontánea, ajena al arte y a la cosa mental, puramente física, externa, fugaz, como la del niño que levanta a solas, abstraído y remoto, su cabaña de arena en la playa. Figurémonos unidos a estos dos linajes de gracia, la gracia irreflexiva y la gracia de la perfección, la gracia improvisada y la gracia que parece improvisada. ¿No tendríamos entonces la perfección en la gracia de que hablaba el maestro d'Ors cuando quería aprender con palabras el arte de Domingo Ortega? En el toreo no se ha llegado hasta ahora a ese grado superlativo de perfección y de gracia fundidas. Lo trajo a la fiesta Domingo Ortega y Domingo Ortega se lo llevará un día para siempre. Perfección en la gracia y gracia en la perfección. Y dentro del arte constante de Domingo Ortega no ha habido un espejo tan acabado de perfección y gracia como el que deslumbró a público y toreros el 26 de septiembre en la plaza alegre y perfumada de naranjos, encinas, moreras y almendros de Abarán, frente a la Sierra del Oro y al son de las aguas del río Segura. El toro era de Samuel Hermanos, pronto de genio. Llegó a la muleta de Ortega sin ahormar, con la testa arrogante, con toda su sangre bulléndole en el cuerpo, porque no lo habían picado suficientemente. Se sacudía los railetes vivaracho y se revolvía como una ardilla, gozoso en la pelea y dueño de la arena. Al borde de las tablas, con las dos rodillas clavadas en tierra, Domingo le infligió 3 ayudados y al cuarto, como el animal se venciera por la derecha, el torero tuvo que levantar una de sus rodillas para poder consumar el pase. El toro volvía con ansia a la muleta tersa y Ortega, en pie, flageló entonces sus coyunturas con 3 implacables, impecables y emocionantes pases en redondo con la derecha. Y se lo llevó rápidamente a los medios, tan rápidamente que solo al evocar la faena y verla de nuevo en el ralentí de la memoria nos damos cuenta de su grandeza. La gente se había levantado ya de los asientos, el rostro de Domingo Ortega se había vuelto pálido, la lana descolorida de sus cabellos estaba en desorden, los ojos hundidos, la planta se hincó en la arena y hubo una serie de 7 pases en redondo con la derecha, tan lentos, tan armoniosos, tan templados, tan elásticos que cada uno de ellos era como una talla. Y se advertía en el torero el deleite de la creación, ajustado al toro, en un ritmo común, donde toro y torero jugaban y alternaban la rigidez majestuosa y la flexibilidad elegante, quebrándose, frenándose, irguiéndose al ímpetu sigiloso de una muleta que parecía fluida y sin arrugas, ola inmóvil, profunda y eterna. En los toros, como en todo arte, la emoción se produce primero, inconscientemente, en el artista. A Domingo Ortega se le veía en efecto presa de una emoción pura. Lo difícil, lo verdaderamente artístico es transmitir esa emoción exenta de sangre y melodrama a los demás, exteriorizarla, darle forma. Y como decía Falla, esto en música, en pintura, en literatura, en el toreo, esto no se puede hacer sin un conocimiento cabal, perfecto del métier. Se improvisa una emoción, o mejor dicho, brota de improviso, pero no se improvisan los medios de hacer sentir esa emoción a los demás. Ha necesitado Domingo Ortega 18 años seguidos de primera figura del toreo para poder improvisar la faena de Abarán y enlazar 5 pases naturales, parando, templando y mandando naturalmente, que ni los toreros que la vieron ni el público que los aplaudió olvidarán jamás. Porque fueron los 5 naturales más perfectos que han contemplado los hombres de nuestro tiempo. Siguió el de pecho, 2 ayudados por bajo, 2 de la firma, de esos que Domingo Ortega insertó desde el primer momento de su carrera en la historia del toreo. Un afarolado, otro en redondo con la derecha, 2 molinetes rematados con la mano en la mazorca del pitón izquierdo, y luego las orteguinas o manoletines, y otra serie de redondos, y otro molinete, y 3 ayudados por bajo, y un volapié que mató sin puntilla.
Hubo también un detalle dramático. La plaza estaba desnivelada por efecto de las pisadas de los caballos de Álvaro Domecq, y al arrodillarse Ortega en un adorno, se cayó de espaldas ante la cara del toro bravo y poderoso. El animal quiso alcanzar con su larga cornamenta al hombre, pero no pudo. No pudo porque la maleta del torero había agotado sus fuerzas. Lo había hipnotizado. Había circunscrito el mundo exterior del toro a las graciosas ondulaciones de un trapo rojo y sin arrugas. Ocurrió en Abarán el domingo 26 de septiembre de 1948. Tuvo que ser en una plaza perdida, aunque más bella que las grandes plazas de España. Tuvo que ser en la feria de Abarán, donde culminaran la perfección y la gracia del toreo, y donde Domingo Ortega eclipsara en unos minutos su propia y gloriosa historia, su propio e inasequible magisterio. Los creíamos insuperables, y en Abarán supimos que estábamos equivocados. Tuvo que ser en Abarán, porque la voluntad del hombre no puede nada delante del toro, que es el que manda siempre en la plaza. Esto es un artículo de Luis Calvo, publicado en El Ruedo de Madrid el día 7 de octubre de 1948, con motivo de una corrida de toros en la que toreaba Domingo Ortega y en la que hizo su célebre faena, por la que hace unos años se le hizo un homenaje aquí, que asistió a los toros. Bien, ha sido otro de los hitos que hemos encontrado en la historia de nuestra plaza de toros. Esta crónica de Luis Calvo, esta crónica donde literalmente él viene a definir lo que es una faena de Domingo, la faena de Domingo Ortega en Abarán, y que se titula así: tuvo que ser en Abarán. Tuvo que ser en un pueblo perdido, como dice el de la geografía española, donde un gran torero que aún vive en la actualidad, Domingo Ortega, hiciera la mejor faena de su vida. El propio Domingo Ortega decía, después de la faena: daría la mitad de lo que tengo por haberla hecho en Madrid. Y si esa faena Domingo Ortega la hace en Madrid, pues luego hubiera sido un gran hito en su carrera taurina. Hemos leído cómo los toros van surgiendo en Abarán, van siendo dentro de nuestras fiestas, dentro del año abaranero, un especial hito, una especial importancia. A veces en forma un poco más seria, como el caso de Domingo Ortega. Otras veces en una forma más o menos bromista, más o menos de convivencia amistosa, como en el caso del cartel de la Becerra que hemos visto antes del año 41. Por cierto, que no hay que olvidar que esos carteles tan simpáticos, tan agradables, tan campechanos, podemos decir, eran hechos en su mayoría por un hombre de una gran improvisación, por un hombre que tenía un gran dominio de la imaginación, un hombre que era capaz de improvisar cualquier tipo de verso, de prosa, incluso referente a muchos acontecimientos del pueblo. Ese hombre era Joaquín Gómez de Litero. Joaquín Gómez de Litero, que era un hombre muy típico, podemos decir, muy especial del pueblo, y que venía a realzar con su pluma, podemos decir, con su improvisación literaria, pues esos acontecimientos que en el pueblo acontecían. A veces a personajes, otras veces acontecimientos más o menos de diferente tipo. Y esta becerrada, este cartel de la becerrada que hemos leído antes, pues era debido a él, a Joaquín Gómez de Litero. Bien, como último hito de los que hemos llegado en la plaza, vamos a señalar la alternativa que se dio en la plaza de Abarán en el año 76 a un torero de la localidad, a Tino Morte. En el cartel anunciador de esta corrida dice lo siguiente: tenemos este año, estamos en el 66, repito, un acontecimiento taurino. Nuestro paisano va a tomar la alternativa y para nosotros habrá pero sí emocional. Es un torero inteligente, aristocrático y muy fino. Es un torero de empaque, y todos sus pases están llenos de un sabor tan toreros que el público no tiene más remedio que entregarse a él. Tino Morte es genuinamente abaranero. Pertenece a una familia de mucha solera comercial. Torea porque siente en lo más recóndito de su ser el difícil arte de cuchares. Este año toma la alternativa. Todos sus coetáneos debemos asistir a este magno acontecimiento. Debemos ir a contemplar su arte, su majeza y elegancia torera. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros vamos a serlo este año, el día 27 de septiembre. Y nuestra profecía es que Tino Morte triunfará y se consagrará como artista y como gran torero. Así lo deseamos todos los abraneros. Bien, es uno de los hitos también importantes que en esta plaza se dan, en el 66, alternativa de Tino Morte. Algunas cosas más se nos quedan sueltas, muchísimas cosas más. Vamos a recordar algo. Sí, vamos a hacer un resumen. Bueno, primero decir que la alternativa a Tino Morte se la dio Paco Camino y que en aquel cartel pues estaba Paco Camino, Sebastián Palomo Linares y Tino Morte, que era el que recibía la alternativa. Perdón. Pues resumiendo lo que hemos visto de historia de los toros en Abarán,
tenemos que sobre 1600, o sea, sobre principios del siglo XVII, 1630, es cuando tenemos el primer dato documental de que en Abarán, en la plaza, se lidian toros, o sea, se hacen vacas, no eran toros. Después que en el año 1893, es decir, el centenario se va a cumplir dentro de 8 años, en 1993, se construye en Abarán la primera plaza de toros. Después que en el año 1946 se reconstruye, había sido destruida y se vuelve a construir. Y otra idea fundamental que hay que sacar es que las corridas de toros generalmente, a partir de la inauguración de la primera plaza, es un grupo de amigos el que la está organizando. Es la Peña Taurina, una asociación paralela, aunque no separada del ayuntamiento, es decir, paralela en la organización, pero con algunos vínculos al ayuntamiento, los que se encargan de organizar todos los festejos taurinos. Son ellos los que van a buscar los toros, a comprar los toros andando, los que se van a Peñascosa, Albacete, a ver a Samuel Flores hoy. Quedan estampas de cuando Fernando de Oya pues, se encargaba de repartir la banderilla a los toreros, o Jesús Tornero y Rodrigo Martínez abrían la puerta de los toriles, o José Tornero era el presidente. Son estampas típicas de una época de toros que todo ha pasado, que ya ha pasado, ¿no? Cuando se hacían los toros por afición y cuando los acontecimientos taurinos tenían una duración que iba más allá del puro espectáculo. Había un espectáculo, pero el comentario de antes de cómo eran los toros, de los meses antes, de cómo iban a ser los toros, cómo iban a comprarlos, cómo iban a hacer ese comentario que se llevaba a cabo en las terrazas de los bares de la era, y los comentarios posteriores, incluso meses después, hablando de cómo había salido la corrida mientras se tomaban un café o se jugaba una partida de dominó en las terrazas, como he dicho, de la era, pues son algo que iban más allá del mero espectáculo, era la unión de un pueblo. Y yo quiero contar bueno, tenía 2 anécdotas preparadas para contar que se han pasado porque he salido un momento al teléfono y entonces hemos empezado a leer el último cartel que teníamos, pero voy a irme atrás en el tiempo y voy a contarla. O sea, una de ellas es en un caso de que en tiempos en que los caballos no llevaban peto, los caballos de los picadores no llevaban peto, hubo una corrida aquí en Abarán en que todos los caballos que habían previsto para picar los toros habían sido muertos por los toros. Entonces la gente empezó a pedir más caballos, el público empezó a pedir más caballos. Entonces el alcalde de Abarán, que tenía un cabriolet que llevaba 2 jacas blancas famosas, que eran elegantísimas, desenganchó las dos jacas estas blancas y las metió a la plaza para que sirvieran a los picadores. Entonces, en el momento en que aparecieron las 2 jacas por la puerta de caballo, el público empezó a decir fuera y tuvieron que retirarla. Ya se calmó la presión que había ambiental. Esa es una. Luego queríamos hablar del encierro. El encierro de Abarán, cuando se hacía andando, yo lo he conocido, a malas penas, pero lo he conocido. Me acuerdo del último año en que se hizo el encierro aquí en Abarán andando, cuando los toros venían andando, que fue por un accidente que hubo, un hombre que salió de un bar por allí por donde está la Gran Vía, me parece que fue precisamente de la Gran Vía, y se puso delante de la manada. Esto dio lugar a que fuera gravemente cogido por un toro. Hubo un revuelo, el toro se volvió hacia el campo de fútbol, me parece que tuvieron que matarlo o tuvieron que después reconducirlo aquí. Pero en fin, se quedan muchas cosas en el tintero y creíamos que el tema de los toros iba a dar menos, pero sí ha dado para este programa. Como hemos dicho antes, no somos especialistas en toros, o sea, lo único que hemos hecho ha sido tratar de hacer la historia de lo que han sido los festejos taurinos en Abarán a través del tiempo. Si quieres soñar y al camino de estrellas llegar, quisiera contigo volar y el cielo sereno cruzar junto a ti y unidos así el camino de estrellas seguir. Pues sabes que nos guiará y pronto podremos hallar nuestra felicidad. La
la luna nos va a mirar sonriente, sonriente, reciente, y mientras caminamos, la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos, camino estelar. Su fulgor en mi noche al brillar, será cada estrella una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos el sueño de amor. La luna, la luna, la luna nos va a mirar sonriente, sonriente, reciente, si mientras caminamos la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos, camino estelar. Su fulgor en mi noche al brillar, será cada estrella una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos el sueño de amor. Bien, en estos días anteriores a las fiestas ya hemos dicho que vamos a entrar en nuestro programa, que ya en octubre sufrirá una transformación más o menos estructural de importancia. Pues hemos hablado de todos los acontecimientos de las fiestas, hablamos la semana pasada del programa de festejos, esta semana de los toros. Hemos hablado hasta ahora el maestro Alonso de Cárdenas y quienes hablan, el escribano Solo de Cangas, pues de lo que pensamos de las fiestas, de su desarrollo, de cómo han ido con el tiempo evolucionando y de la idea que nosotros tenemos de lo que deben ser las fiestas. Como hasta hoy no estaba con nosotros el comendador, don Rodrigo de Ulloa, a quien Dios guarde, pues nos falta saber su opinión. Ya hemos dicho que estamos abiertos a cualquier intervención suya. Ya mucha gente me comunica pues su desacuerdo con nosotros, con nuestra idea de lo que son las fiestas, lo que deben ser las fiestas para nosotros. Son todas opiniones respetables, pero también la nuestra es respetable, no cabe duda. Vamos a ver, don Rodrigo, ¿qué opina usted de lo que son las fiestas, de cómo han quedado las fiestas en la actualidad? ¿En qué consisten? ¿Cuál es la esencia? ¿Van arriba? ¿Van para abajo? ¿Cuál es su opinión, que también es importante en estos momentos? Ya sabemos que lo rogamos antes, perdone usted antes de que le comience, que lo interrumpa, que toda aquella persona que no esté de acuerdo, pues que nos llame y que nos diga su opinión. A lo mejor estamos equivocados, pero es cuestión de diferentes perspectivas de las fiestas, diferentes maneras de ver las fiestas. Nosotros las vemos así, como ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué opina usted?